Un gozo estar en la casa del Señor y qué bendición siempre es escudriñar su palabra. Ojalá sea el sentir de todos y cada uno de nosotros. Hoy vamos a meditar, estudiar la lección número 44, un hombre aprobado por su santidad. La lectura para este tema está basada en el capítulo 1 y 2 del libro de Job. Y el versículo clave es Job, capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué importante es meditemos el observar de Dios. Dios nunca termina esta actividad desde que existe el hombre. Observar a todos y cada uno, sobre todo a su pueblo, a sus hijos. Job era observado, y así cada uno de nosotros, y observó en él su santidad. Qué importante es que veamos en el cada día el avance de nuestra santidad. No hemos llegado a la perfección ni llegaremos, pero sí hemos de observar un avance, siempre constante, siempre buscando la perfección. Y no podemos decir que no se puede, porque la prueba está este hombre llamado Job. Y así como hay otros hombres que Dios exaltó, que los vio, que los observó. Por eso el objetivo de esta lección es examinar la vida de Job para tomar de ella un modelo de vida. Sí es un reto, pero es un reto que debemos de tomar, que debemos de seguir, porque esto le agrada a Dios. El libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Investigando las fechas no hay un común denominador. Algunos mencionan un año, otros otro, y otros dicen no se sabe, inclusive no se sabe quién es el autor. Pero bueno, el libro de Job es tan importante en nuestra vida, por lo que estamos mencionando, pero también tiene muchas cosas que aporta. Podemos encontrar en este libro ciencia, podemos encontrar historia. ¿Cómo qué temas? En su capítulo 38 podemos ver la creación. En el capítulo 26, que posiblemente no leyó o no conoció Cristóbal Colón, la redondez de la tierra. Ya la palabra nos decía la forma de la tierra. El mundo sideral, las estrellas y las constelaciones. Nos habla de dónde viene la luz, nos habla de la nieve, de la lluvia, de la reproducción de los animales. Inclusive los estudiosos mencionan, y si lo han leído, por ahí se menciona los dinosaurios. No específicamente la palabra, pero por sus dimensiones nos hace creer que los dinosaurios realmente ya el Señor lo conocía y la Biblia lo decía. Cuando a veces nos preguntamos en algún momento de la edad que si hubo dinosaurios, entonces no hubo creación o no hubo Adán y Eva, incógnitas. La Biblia lo menciona y nosotros no debemos de confiar nuestra fe y nuestra creencia en la ciencia o en qué dirán o qué pensarán. Nosotros tenemos una fe que nos dice que así es y así ha sido. Pero el tema que sobresale en este libro es la santidad de un varón aprobado por Dios. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Aproximadamente, para ubicarnos, está del mar Mediterráneo hacia la derecha, este lugar. Está al suroeste de Jordania y al sur de Israel, y arriba del Mar Rojo. Ahí es donde se ubica este lugar llamado Uz. Llama la atención que a lo largo de la historia, en el observar de Dios, voltee y vea a un hombre y que le llame la atención, que provoque gozo en el Señor, que quiera mencionarlo, que lo pone en la Biblia,
para que las generaciones vean su testimonio, vean en él su santidad, su rectitud, un hombre que temía a Dios. Y qué privilegio. Yo siempre que escucho de alguno de los personajes, este es un hombre como en otro hombre no ha habido. Este hombre fue amigo de Dios. Este hombre está en el corazón de Dios. Este hombre, Job, lo observa y lo ve como alguien que es recto. Digo, qué bendición, qué privilegio, y de alguna manera, perdonando la expresión, qué envidia de la buena, que buscáramos nosotros tener este nivel para que Dios nos vea. Y no solamente lo vio, sino como todos ya conocemos, Dios le hace ver a Satanás. Satanás anda alrededor de la tierra, como lo dice el pasaje, observando limitadamente, buscando a quien devorar. Pero Dios observa el mundo y observa a cada uno de nosotros y tiene esa capacidad con su omnisciencia y le dice a Satanás: ¿has pensado en mi siervo Job? No hay como él recto, que me honra y vive apartado del mal. Y las dos son importantes, el estar en esa comunión con Dios y estar apartado del mal. ¿Te has detenido a meditar qué ve en ti el Señor como para detener a Satanás y decirle: ya viste, y póngale su nombre? ¿O el Señor guarda silencio y no le dice nada a Satanás? Llegar a ese nivel fue el privilegio de Job, de tener a Satanás y que así lo hiciera y dijera: mira mi siervo, mira mi sierva, mira este hombre, esta mujer. Sí, como vienen las preguntas del fanal, ¿qué porcentaje te mides cuando te comparas con Job? ¿Cuál será el porcentaje que tenemos al compararnos con él? ¿90%? ¿50%? Eso lo sabe cada quien. Qué bueno es que nos acerquemos al porcentaje de Job. También la pregunta que hace el fanal: ¿qué debemos hacer para acercarnos a ese nivel de Job? ¿Cuál sería la respuesta primera que practicaba Job? La oración. No sé si todos los días pedimos al Señor santidad. Todos los días le pedimos al Señor: quiero ser recto, quiero alejarme del mal. Una oración que debe permanecer para buscar ese nivel que tuvo este siervo del Señor. Job no solamente se preocupaba y se ocupaba de su testimonio, no solamente se observaba a él, no solamente le pedía al Señor de él presentarse como recto, como santo delante del Señor, sino que buscaba la santidad espiritual de sus hijos. ¿Qué tan común es en tu vida estar pidiendo por tus hijos? Así como Job oraba y buscaba la santidad cada día, nosotros buscamos, pensamos, queremos, solicitamos a Dios la santidad de nuestros hijos cada día. O ya nos rendimos con alguno. No, pues ya hice lo que tenía que hacer, lo he escuchado. Mientras haya vida, hay esperanza, y mientras haya oración, más esperanza hay de que nuestros hijos se conduzcan en ese camino de santidad. Y era tal la preocupación de Job que oraba por ellos día a día, y no solamente esto, por aquello de que mi hijo haya hecho algo malo, él presentaba holocausto por cada uno de ellos continuamente. Esto lo hacía todos los días. Qué interesante es que todos los días estemos orando por nuestros hijos, que no los descolguemos de la oración, porque en este tiempo hemos visto cómo la maldad avanza, hemos visto cómo las iglesias se ve la preocupación de qué generación irá a seguir, que sea pilar, que sean pilares de la iglesia, que no sea una iglesia que vaya en decadencia. Pero más allá de eso, esas generaciones, ¿cuánto agradan a nuestro Señor? Y Job solamente
no cuidaba de él y a su familia. También se preocupaba por sus amigos, por sus amistades, y por ellos también oraba. Importante, como hemos escuchado en esta mañana el mensaje, que seamos realmente uno, que no descartemos un miembro del cuerpo, y mucho menos le tachemos o lo descartemos como un hijo de Dios, sino que busquemos que también ellos agraden a Dios, que oremos por los hermanos en Cristo, por nuestras amistades, por nuestros prójimos. Y Job no solamente llegó a ese nivel ante los ojos de Dios. Job sirvió como un ejemplo para presentarlo ante los judíos. Los judíos que de alguna manera se creían ya como salvos, como los únicos, como los verdaderos. El Señor les presenta a Job y que vieran en él que había un hombre santo y no precisamente era judío. Un grande y muy grande testimonio. La santidad y la rectitud serán siempre cuestionados, menciona el fanal. Sí hay una situación difícil cuando se busca la santidad, cuando se buscan ser rectos. Y hay unos puntos que se mencionan que pueden suceder, pero que Job no los tomó en cuenta para la fidelidad y su santidad ante Dios. Algunos se preguntan, ¿será un santo, un santurrón, un recto? Y después de hacerse esa pregunta de alguien, le sigue la siguiente pregunta. ¿Será verdad cuando yo esté vigilando, cuando le siga sus pasos, cuando vea que comete una falta? ¿Qué estoy buscando? ¿Orar por la falta que cometió? ¿O para destruir todo el testimonio que ha dado y decir, ya ves, se equivocó? No es un santo, no es un hombre recto. Un segundo punto son los que aseveran que se cree un santo, un recto. En resumen, concluyen que no lo es, solo es un hipócrita más de la iglesia. Procuran marginarlo, es alguien raro, es alguien que no me agrada, es la situación de alguien que busca la santidad. Otro punto sería el santurrón o recto pasa a ser comidilla del chisme, de señalamiento, de grilla, de complot, de crítica, por buscar la santidad. Y qué triste es que eso sea no solamente de alguien no creyente, sino que se dé en la misma iglesia. Qué triste es que señalemos, porque no somos ni estamos capacitados, no somos jueces, ni debemos de ser jueces. No podemos juzgar y castigar. Eso es nada más del Señor. Entonces, cuidado cuando estamos como uno de los que critica y señala a los miembros de la iglesia. El Hijo de Dios que practica la santidad, la rectitud, no considerará estas presiones del mundo o estas presiones de la misma iglesia. El Hijo de Dios buscará lo que Jehová describe en el Salmo 15, del 1 al 5. Cómo hay diferentes formas de analizarnos y examinarnos en la Biblia, y uno de ellos es el Salmo 15, versículos 1 al 5. Yo debo de observarme para estar a la altura de Job, para saber que soy hijo de Dios, las siguientes características de este Salmo 15. Andar en integridad, hacer justicia, hablar con verdad, no calumniar, no hacer mal al prójimo, no reprochar al prójimo, honrar a los que temen a Jehová, no jurar para hacer daño. ¿Qué hacemos entonces los que nos decimos que estamos en santidad? ¿Qué hacemos o debemos de hacer los que queremos andar en rectitud? Pues tenemos este pasaje de Salmo 15, versículos 1 al 5. La recomendación: no te metas a discusiones necias y sin sentido. Lo que debes de hacer ante estas situaciones de presión es ser paciente, aconsejar a la persona, bendecirle, orar por él y dejar que el resultado lo tenga el Señor.
No importa lo que la gente opina de ti, la opinión que sí importa es la de ¿quién? La del Señor. Llama la atención que Satanás no puso en duda la santidad y rectitud de Job. O sea, Satanás reconoció. No dijo, fíjate, no. Sí, después él buscó otro argumento, pues sí, pues tiene todo. Pero de momento sí reconoció y no puso peros ante lo que afirmó el Señor. Es importante cómo nos califica el Señor, pero también qué importante es cómo nos califica la familia. ¿Qué opinan los hijos de los padres de los hijos, el hermano del hermano? Qué importante es que los esposos, las esposas, los hijos, los padres puedan dar testimonio, porque el que da testimonio como Job tiene bendición con su familia. ¿Cómo qué? ¿Recogerá la familia del testimonio del que practica como Job la santidad? Autoridad espiritual. Tendrá un evangelismo práctico, tendrá bendiciones espirituales, será tomado en cuenta lo que él dice, hablará de las promesas, hablará de Jesucristo con autoridad y con la presencia de nuestro Dios. La santidad, la rectitud invita directamente y claramente a apartarme del mal. ¿Cómo era la sociedad en aquel entonces de Job? No lo aclara en ese pasaje, en ese libro, pero sabemos que la maldad siempre ha estado y ha ido avanzando. Pero seguro que Job pasó las mismas situaciones como nosotros, pero él perseveró, oró en santidad. Hoy el mal nos persigue, pero a veces también nosotros lo perseguimos. Cuidado cuando dejamos que el mundo nos atrape. Dice la palabra que los pensamientos de ellos eran hacia el mal, en donde el Señor, tuvo que destruir a toda la humanidad, dejando solamente a 8 con vida, porque de continuo pensaban en el mal. La pregunta es hoy, ¿cuál es nuestra situación en cuanto al mal? Job escogió apartarse del mal. Es fácil decirlo, pero hacerlo es otro nivel. Pero la decisión de Job fue de no ir al mal. Llama mucho la atención un compromiso que hizo Job en cuanto a no seguir el mal. Job 31:1 dice, hice pacto ¿con qué? Con mis ojos. Un pacto radical. Un hombre recto e intachable se obligó a sí mismo a tomar esa decisión ante Dios. Nuestra cultura permite a los hombres, hablando en México, de ver lo que le dé la gana y entre otras cosas a las mujeres, para confirmar su masculinidad, para sentirse bien, para disfrutar de la carne, de los pecados de la carne. Y llega el momento que la iglesia también a veces cae en esto. Yo puedo ver, son mis ojos, pero Job sabe que él no quería cometer pecado. Él hace este pacto de no mirar a dice una versión, a una virgen. Otra versión dice de no mirar con lujuria. Por ahí vi una película que me llamó mucho la atención, de un pacto del padre para con su familia. Y describe todo lo que él pone en ese pacto. Y que él dice, el pacto es de 2. Y el pacto que él realizó es él y Dios. Y escribe, debo de amarles, debo respetar a mi esposa, respetar a mis hijos, debo de servirle al Señor, debo compartir la palabra de Dios, etc. E invita. Y varios tomaron la decisión y firmaron un documento y lo colgaron en la pared de su casa. Qué importante es llegar a ese nivel, porque cuando lo decimos de palabra, cuando lo decimos saber cuándo, cuando lo dejamos saber qué pasa,
como que no hay un compromiso. Y es de llamar la atención que Job llegó a este pacto. Y no nos dice que haya roto su pacto, y sí nos dice que era un hombre que andaba en santidad. Entonces, qué bendición es que cuidemos nosotros nuestros ojos, nuestra familia, y que podemos llegar o lleguemos ante el Señor y digamos, yo quiero hacer ese pacto, de cuidar mi vista, de cuidar a mi familia, de cuidar a la iglesia, de cuidar al prójimo. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que teme a Jehová lo busca en medio de la dificultad espiritual. El necio confía en sí mismo y se encuentra bajo la ira de Dios. Bonita promesa o fuerte advertencia según en el lugar en que estemos. El que teme a Jehová se apartará del mal porque teme ofender a Dios. La pregunta, ¿así lo sentimos? Así lo sintió Job. Las 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo que mencionó Pablo miles de años después de Job, Job las vivió. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo no conociendo Job estos elementos del fruto del Espíritu Santo los vivió? Porque se acercó a Dios, porque tuvo comunión con Dios, tuvo compromiso con Dios y Dios le dio ese fruto del Espíritu Santo. La oración, la práctica de la oración de Job le trajo esta bendición. Job estaba siempre en sintonía total con el Señor. Y eso necesitamos nosotros para llegar a este nivel. Mucha oración, orad sin cesar y mantener un contacto con el Señor. Hay una ilustración de un libro que tuvo que ver con este tema, que cuando niños nos íbamos a jugar a un parque y andábamos en los juegos o en los árboles, y me hacía recordar esta ilustración, mi persona, yo creo que todos la vivimos. Andamos jugando, pero de repente damos una volteada a ver si está ahí papá o mamá, para sentirnos ¿qué? Cuidados, protegidos. Y una revirada y con eso seguíamos confiados jugando y otra vez volteábamos a ver. Donde no viéramos a papá y a mamá, había una preocupación o el llanto o ¿dónde estás papá, mamá? La preocupación de no verlos ahí. Esta ilustración la pone para reflexionar en lo que el Señor hace con nosotros. El Señor está ahí y podemos sentir la confianza al voltear a verlo, al depender de Él, que Él no se cansa, Él no duerme, Él no parpadea, está atento, siguiendo nuestros pasos, cada detalle de nuestra vida. Esta promesa es para ti y para mí. Créela, repítela, solicítala, pídela al Señor y es una realidad que Él nos guardará y nos librará de todo mal, de toda maldad. Esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios. Les invito a terminar esta lección con el pasaje de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7, que es una verdad que debe de haber en nosotros para tener la misma bendición que tuvo Job como hombre que caminó en santidad y rectitud. La leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén.
Que Dios los bendiga, hermanos. Oramos. Bendito Padre, Señor, hemos meditado en la lección, en tu palabra, en este personaje llamado Job. Un hombre, Señor, que te amó, que te buscó, que quiso agradarte, Señor, que se comprometió, que hizo un pacto, que oraba, que se preocupaba por él, por su familia, por los amigos. Señor, permítenos buscar este nivel, Señor, para que tú te agrades, para que tú, Señor, ante la presencia de los ángeles y aún del mismo Satanás, tú te goces al decir, mira a mi hijo, mira a mi hija, que caminan en rectitud, que avanzan en santidad. Ayúdanos, Señor, a anhelar esto, a buscarlo. Ayúdanos, Señor, a tener un pacto contigo. Ayúdanos en medio de los tiempos en que la maldad avanza. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a glorificarte con nuestro testimonio y que sirva, Señor, de bendición para la familia, para la iglesia, para el prójimo. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.